En el vídeo de esta semana hablamos ni más ni menos que de finasteride tópico. Finasteride tópico es uno de los tratamientos emergentes que más interés despierta en alopecia androgenética. Así es, si quieres saber más novedades sobre el uso de finasteride tópico, cómo se utiliza y cómo te puede ayudar a tratar tu alopecia, no te pierdas este vídeo. Comenzamos porque es muy interesante y práctico. Finasteride es probablemente uno de los fármacos más conocidos para el tratamiento de la alopecia androgenética. Pero antes de seguir vamos a hacer una aclaración porque mucha gente nos lo pregunta. ¿Es lo mismo finasteride con E que finasterida con A? Igual que es lo mismo dutasteride con E que dutasterida con A. Realmente en español correcto deberíamos decir finasterida y dutasterida, pero por influencia de inglés la mayoría de las veces decimos finasteride y dutasteride aunque sea lo mismo. Y hecha esta pequeña aclaración, hablemos de finasteride. Se ha demostrado que finasteride es seguro y es eficaz en el tratamiento de alopecia androgenética y por este motivo se usa en todo el mundo desde hace décadas. Sin embargo, finasteride puede tener algunos efectos secundarios no deseados, por lo que siempre no puede utilizarse. A este respecto, se ha descrito un síndrome llamado síndrome postfinasteride, del que si te interesa podemos hablar en otro vídeo. Déjanos tu comentario y si vemos que hay mucha gente que está interesada en este tema, hablaremos de él en el futuro. Finasteride funciona inhibiendo una enzima que se denomina 5-alfa-reductasa. Esta enzima reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona, al unirse a los receptores de los andrógenos del folículo piloso, favorecería la aparición de la alopecia. Veamos este esquema sobre el proceso de la alopecia. Según vemos, estas tres cosas, la inflamación del cuero cabelludo, una mayor sensibilidad a los andrógenos circulantes y algunas alteraciones en el músculo erector del pelo, llevarían a una miniaturización de los folículos pilosos que, en última instancia, conducirían a un pelo más fino y a una disminución de la densidad capilar. Por lo tanto, si conseguimos que estos andrógenos circulantes tengan menos efecto en el cabello, conseguiremos que este pelo no se miniaturice o que lo haga más despacio. Es importante resaltar que esto de los receptores en biología no funciona como si fueran matemáticas. Lo que queremos decir con esto es que el efecto de la dihidrotestosterona sobre el cabello no depende exclusivamente de la cantidad de dihidrotestosterona que tengamos, ni de la cantidad de testosterona que tengamos, sino que influyen varias circunstancias. Por ejemplo, depende de la cantidad de andrógenos libres circulando, depende de la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, depende de la acción de las enzimas inactivadoras de andrógenos y depende también de la cantidad de receptores de andrógenos que cada persona tiene. En cualquier caso, hay cosas sobre las que sí podemos actuar y cosas en las que no podemos actuar. Y una de las cosas en las que sí que podemos actuar es precisamente la conversión de testosterona a dihidrotestosterona mediante finasteride. De este modo, si reducimos la dihidrotestosterona, reduciremos la alopecia, aunque no sea de forma completa. En general, para reducir la conversión de testosterona a dihidrotestosterona se utiliza una dosis de 1 miligramo de finasteride. Pero ojo, siempre que estemos hablando de alopecia, si estamos hablando de la próstata, la dosis sí que son un poco más elevadas, pero no para la alopecia. Cuando tomamos una pastilla de finasteride, este medicamento se absorbe en el tubo digestivo y pasa a la sangre, por lo que se distribuye por todo el cuerpo. Así es, y hay algunos datos que es interesante conocer respecto a finasteride. El primero de ellos es que la vida media habitual en los hombres entre 18 y 60 años es de 5 a 6 horas. El segundo es que los niveles de dihidrotestosterona vuelven a la normalidad tras 14 días después de suspender el tratamiento. Y el tercero es que si se suspende el tratamiento sistémico de finasteride, el efecto se irá perdiendo progresivamente durante los meses siguientes. Evidentemente, lo que se pretende al utilizar finasteride tópico es que el efecto sea exclusivamente en el pelo y no haya distribución del medicamento por el resto del cuerpo, para de este modo evitar los posibles efectos secundarios. Hace ya años que se ha demostrado que finasteride tópico también resulta eficaz para tratar la alopecia androgenética con las ventajas que ahora comentaremos. El problema es que no se encontraba disponible comercialmente y lo tenían que preparar en la farmacia cada vez. Ahora ya disponemos de un laboratorio que comercializa finasteride en solución tópica para la aplicación y esto genera evidentemente muchísimo interés. Así que vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que nos hacéis respecto a finasteride tópico y que quizá también te hayas planteado tú alguna vez. Por cierto, si tienes alguna otra duda, ya sabes que nos lo puedes dejar en los comentarios e intentaremos siempre contestaros a todos. ¿Es eficaz finasteride tópico, David? Pues esta es una pregunta que nos ha hecho muchísima gente, tanto en la consulta como en el canal. Por ejemplo, Miguel Ángel nos decía, ¿qué opinión tienen de finasteride tópico? ¿Es efectivo aunque sea tópico? Muchas gracias. Y la respuesta es que sí. Los estudios realizados han visto que finasteride tópico es eficaz para el tratamiento de alopecia androgenética. Por eso es un tratamiento que normalmente utilizamos en nuestra consulta para el tratamiento de la alopecia.
Y de aquí nos surge la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias existen en términos de eficacia entre el finasteride tópico y el oral? En los estudios que se han publicado se ha visto que finasteride tópico no es inferior al finasteride oral en términos de eficacia, pero sí que resulta mejor en términos de efectos secundarios. Y la siguiente cuestión es ¿cómo se aplica finasteride tópico y con qué frecuencia se tiene que aplicar? Tenemos varios protocolos de aplicación para el finasteride. Si tomamos, por ejemplo, el finasteride de 2,275 miligramos, que es la marca que tenemos comercializada en España, la recomendación es de aplicarla una vez al día entre 1 y 4 pulverizaciones según la extensión de la zona que queramos tratar. Si te lo formulan en solución personalizada, dependerá de la concentración en la que se formule y siempre debes seguir las recomendaciones de tu médico. Guille nos preguntaba si es necesario masajear el cuero cabelludo después de ponerlo como hacemos con el minoxidil. Pues es muy buena pregunta, Guille. Aunque el producto comercial no recomienda hacerlo, nosotros creemos que es una forma de asegurar que el producto alcanza el cuero cabelludo y no se queda en la superficie del pelo. Desde luego, si utilizamos el finasteride en solución líquida, la aplicación de un suave masaje será obligatoria. Y Laura, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo actuar? Pues lo ideal será dejarlo actuar durante unas cuantas horas. En ficha técnica nos pone que se recomiendan por lo menos 6 horas. ¿Y dónde conseguiremos el finasteride tópico? Por ejemplo, Arnau nos preguntó que si era cierto que se comercializaba finasteride tópico en España y si podía ir a una farmacia y pedirlo sin más, sin receta. Evidentemente le tuvimos que decir que esto no era legalmente posible. Por otra parte, aunque se puede conseguir finasteride tópico por internet, como casi todo actualmente, no te recomendamos la automedicación bajo ningún concepto y siempre te recomendamos la valoración de un especialista. La siguiente cuestión es si se puede combinar finasteride tópico con otros tratamientos para la pérdida de cabello. Y la respuesta es que sí. En nuestra opinión, la combinación de tratamientos suele ser la mejor opción para el tratamiento de la alopecia androgenética. En un vídeo previo ya te hablamos de las combinaciones efectivas de tratamientos, por si le quieres echar un vistazo después. ¿Y se puede combinar específicamente finasteride tópico con minoxidil tópico? Y la respuesta es que sí, sí que se pueden combinar minoxidil tópico con finasteride tópico, y en este caso nuestra recomendación es hacer una fórmula magistral conjunta para no tener 2 frascos diferentes. Y oye Laura, ¿se puede utilizar finasteride tópico en las mujeres? Pues en general finasteride está contraindicado en ficha técnica en el caso de mujeres, aunque en ocasiones se utiliza valorando muy bien los riesgos y beneficios de su uso. Vaya, en el caso de finasteride tópico se mantienen estas recomendaciones, pero todavía es menos probable que aparezcan complicaciones relacionadas con finasteride cuando se utiliza la vía tópica en lugar de la vía oral. En cualquier caso, finasteride tópico es una alternativa de tratamiento en mujeres, pero que tiene que ser evaluado y controlado por un médico responsable. Y vamos un poquito más lejos. ¿Se puede utilizar finasteride tópico en mujeres pero que estén embarazadas, Laura? Pues según recientes investigaciones, parece que finasteride tópico en mujeres embarazadas sería seguro siempre y cuando los beneficios superen a los riesgos. No estará en ficha técnica. Claro, esto es muy arbitrario y depende de cada persona. En nuestra opinión, lo más recomendable sería extremar las precauciones y dado que tenemos alternativas de tratamiento más seguras, preferiríamos evitar este fármaco durante el embarazo. Por ejemplo, Trancao estaba preocupado por la absorción del producto que pudiera tener su mujer embarazada. Efectivamente, es importante que la mujer no tenga contacto con el producto directamente ni en el cuero cabelludo ni en las manos de la persona que lo aplica. Entonces, para que quede súper claro, nosotros recomendamos no utilizar finasteride tópico en el embarazo. ¿Y cuál es la concentración para tratar la alopecia androgenética? Porque este es un problema que tenemos ante cualquier tratamiento tópico. La formulación correcta del vehículo en el que está el fármaco va a impactar en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, va a impactar en la solubilidad, en la potencia, en la eficacia y en las interacciones que tenga el fármaco con el cuerpo. Se han probado diferentes formulaciones tópicas de finasteride tanto en geles como en alcohol y todas fomentarán el crecimiento del cabello. Por lo tanto, no tenemos una respuesta contundente para esta pregunta sobre cuál es la mejor forma de presentación de finasteride tópico. Y otra pregunta muy interesante es ¿cuánto tiempo se necesita para ver los resultados de finasteride tópico? Y la respuesta es que como cualquier tratamiento para la alopecia, el efecto no va a ser inmediato. De hecho, no esperes ver resultados hasta transcurridos varios meses desde el inicio del tratamiento. En general, a partir de los 2 meses podemos empezar a ver algún signo de mejoría, aunque hay gente que tarda entre 4 y 6 meses. Y los resultados más favorables es probable que se alcancen cuando llevas 1 año o año y medio de empezar el tratamiento. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de finasteride tópico? Pues los más frecuentes van a ser efectos a nivel local, tipo irritación y picor en la zona en la que lo aplicamos.
Steven González nos preguntó si tienes los mismos efectos secundarios que finasteride oral, lo cual nos da paso a la siguiente pregunta. ¿Puede finasteride tener efectos secundarios como disminución de líbido, disfunción eréctil o trastornos de eyaculación? Los resultados del ensayo clínico, la verdad es que son muy curiosos. Es verdad que los pacientes que utilizaron finasteride 2,275 miligramos presentaron algunos de estos problemas en el 2,8% de los casos. Sin embargo, entre los pacientes tratados con placebo, es decir, los que no tenían ningún producto, ningún principio activo, este porcentaje fue del 3,3%. Es curioso que tengan más problemas los que no llevaban finasteride que los que sí que llevaban finasteride. Evidentemente, estos resultados nos hablan de lo sensibles que son los hombres para algunos temas en particular y que muchas veces los efectos secundarios no son debidos al fármaco en sí mismo, sino a la sugestión. Si te dicen que un producto podría hacerte algo, pues acaba pasando. ¿Y qué diferencia existe entre finasteride tópico y finasteride oral en términos de eficacia, Laura? En los estudios que se han publicado se ha visto que finasteride tópico no es inferior a finasteride oral en términos de eficacia, pero sí resulta mejor en términos de efectos secundarios, ya que tiene menos efectos secundarios sistémicos. ¿Y entonces por qué no se pasa todo el mundo a finasteride tópico en lugar del oral? Pues hay varios motivos para esto, así que vamos a hablar de algunos de ellos. El primero es que finasteride tópico no está aprobado en todos los países todavía. Por ejemplo, este espectador nos comentó que no podía conseguir finasteride tópico en Argentina y esto puede limitar, lógicamente, su utilización. Por otra parte, hay gente que debido a la mayor sensibilidad de la piel, o bien porque les irrita o bien porque les pica el cuero cabelludo, no pueden emplear las formulaciones tópicas. Y otra causa para no utilizar la solución tópica de finasteride es simplemente por una preferencia personal. Para algunas personas resulta mucho más cómodo tomarse una pastilla al día que tener que aplicarse el producto todos los días. Y por último, el coste del tratamiento, porque a largo plazo el finasteride tópico también tiene un coste mayor que el de las pastillas. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.